Señor Sonrisa. A principios de noviembre de 1997, llevaron a un psicólogo infantil en Maine a contactar a las autoridades. Todo comenzó cuando un paciente suyo empezó a contarle sobre uno de sus amigos. Este amigo era imaginario en lo que respecta tanto al psiquiatra como a los padres. El niño llamó a su amigo Señor Sonrisa. Lo llamó así porque siempre estaba sonriendo y porque cuando estaba cerca, todo se sentía feliz. Dijo que le transmitía una sensación de que todo estaba bien. El niño en cuestión estaba siendo tratado por problemas graves relacionados con ira y la depresión. Pero cuando el Señor Sonrisa estaba cerca, toda la ira y la tristeza parecían desaparecer. Dijo que el Señor Sonrisa no hablaba, sino que simplemente se quedaba allí, al pie de su cama. Olía a algodón de azúcar, y solo por estar ahí, hacía que el niño se sintiera tranquilo y seguro. El psiquiatra asumió que este amigo imaginario era una especie de mecanismo de afrontamiento que el niño había desarrollado para lidiar con los problemas en el hogar que lo habían llevado a su temperamento violento. Así que no le tomó mucha importancia, hasta que otra paciente, una niña de 9 años, también comenzó a hablar sobre su amigo imaginario, llamado Señor Sonrisa. Después, un niño de 7 años, luego otro niño de 12 y una niña de 11 años. En total, cerca de 15 pacientes separados comenzaron a hablar con él sobre el Señor Sonrisa. Los primeros pacientes los atribuyó a la conciencia. Después de todo, muchos niños tienen amigos imaginarios, así como el nombre y la descripción de El Señor Sonrisa. Todo eso era lo suficientemente genérico como para que al principio no le preocupara demasiado. Pero a medida que más y más pacientes le contaban sobre el Señor Sonrisa, comenzó a preocuparse. Así que pidió más detalles sobre esto. Cada uno de ellos lo describió de la misma manera, utilizando exactamente las mismas palabras. Ahora, no había forma de que todos los niños pudieran estar en contacto entre ellos. 5 de ellos, por ejemplo, estaban siendo educados en el hogar, y según sus padres, cuando les habló de esto, nunca salieron de casa, excepto cuando salían de compras y cosas por el estilo. No había forma de que todos esos niños pudieran haber ensayado o preparado sus declaraciones, lo que le llevó a una conclusión profundamente inquietante. Habló en privado con cada uno de los padres de los niños, uno a la vez. Evitó revelar demasiada información, pero les dijo que algo problemático había surgido en varias sesiones con varios pacientes y que creía que había una posibilidad de que sus hijos estuvieran en riesgo. Así que les pidió permiso para discutir este asunto con las autoridades, y los padres dieron su consentimiento, siempre y cuando se les mantuviera informados de lo que estaba sucediendo. Y así, en el transcurso de la próxima semana, la policía fue y habló con los niños sobre su amigo. Pidieron detalles sobre su apariencia, la cual no pudieron describir aparte de la sonrisa y de que él no era como ellos. También preguntaron cómo entró a su casa y todo lo que dijo o hizo mientras estuvo ahí. En este punto, el psiquiatra, los padres y la policía estaban convencidos de que el Señor Sonrisa era bastante real y bastante peligroso. Las autoridades verificaron que no hubiera depredadores conocidos viviendo en el área y confirmaron que ese no era el caso. Pero estaba bastante claro que quienquiera que fuera el Señor Sonrisa era una persona real que se había escabullido en las casas de estos niños por la noche. Ninguno de los niños afirmó saber cómo entró. Dijeron que al despertar, él estaba al pie de la cama y que a veces les cantaba algo pero en otro idioma, y sonaba como una canción de cuna, la cual los hacía sentir seguros. Finalmente,
se les pidió a los niños que dibujaran al señor Sonrisa, ya que no podían expresar con palabras cómo se veía. Todos y cada uno de los niños tomaron un crayón rojo y procedieron a colorear toda la página hasta que fue solo un rectángulo rojo. Cuando se les preguntó sobre esto, insistieron en que habían dibujado al señor Sonrisa. Después, se les preguntó dónde estaba su cabeza, sus brazos y piernas. Ellos insistían en que los habían dibujado. Afirmaban que habían dibujado una imagen perfecta del hombre al pie de la cama. Y cuando les dijeron que simplemente habían coloreado la página y no habían dibujado nada, se enojaban profundamente, sintiendo que estaban siendo acusados de mentir, e insistían en que lo que habían dibujado era una imagen del hombre que habían visto. Actuando más sobre una corazonada que por otra cosa, el psiquiatra decidió mostrar uno de los rectángulos coloreados a diversos niños y preguntarles qué era. Todos y cada uno de ellos, sin saber qué se suponía que era la imagen o quién la había dibujado, y sin saber que los otros niños a los que se le había hablado sobre este tema incluso existían, respondían que era una imagen del señor Sonrisa. Inquietados, se colocaron cámaras y monitores para bebé en las habitaciones de los niños para que pudieran ser monitoreados por la noche. Muchos de los padres simplemente dejaron de dormir por completo. Se quedaban despiertos toda la noche mirando las pantallas que mostraban dónde dormían sus hijos. En ningún momento nadie entró o salió de las habitaciones. No se escuchaban sonidos, excepto por ronquidos. Después de casi 2 semanas de esto, muchos padres comenzaron a dudar de que el señor Sonrisa hubiera existido alguna vez. Algunos otros psiquiatras atribuyeron todo el asunto a una extraña ilusión compartida, aunque no se pudo explicar, aún no tenían ninguna base en la realidad. Algunos sugirieron que tal vez todo esto del señor Sonrisa tenía su base en un programa de televisión o una película que todos los niños habían visto, lo cual los llevó a todos a soñar con algo similar. Entonces, uno de los niños desapareció. La cámara de su cuarto se había apagado aproximadamente a las 2 de la mañana. Su madre, al ver que se apagó la cámara, corrió para asegurarse que estuviera bien, pero encontró su habitación vacía. Literalmente, le había llevado menos de 1 minuto correr a su habitación. No había manera posible para que él se fuera o fuera secuestrado y estuviera fuera de su vista en el tiempo que le llevó salir de su habitación y correr hacia él. Ella declaró que había un olor a algodón de azúcar en la habitación. La búsqueda del niño no resultó en nada. Nadie había visto algo extraño o inusual en la casa antes o durante la desaparición, y nunca se encontró ningún rastro de él. Menos de 1 semana después, una de las chicas que había hablado del señor Sonrisa también desapareció. Luego otro, después otro de los muchachos. Cada uno de ellos empezó a desaparecer, hasta que solamente quedaron 4. Los 4 niños restantes comenzaron a hablar sobre cómo el señor Sonrisa y sus amigos se los llevarían pronto. Cuando se les preguntó acerca de estos amigos, dijeron que el señor Sonrisa vivía con otros hombres sonrientes en el lugar feliz y que los llevaría ahí pronto. Dijeron que ya había mucha gente allí y que en el lugar feliz todo era hermoso. Dijeron que lo sabían porque el señor Sonrisa les habló en sus cabezas, porque no podía hablar como lo hacían otras personas, así que les mostraba imágenes en sus cabezas del lugar al que irían. Las cosas comenzaron a ponerse cada vez más inquietantes. Después de algunas semanas, los niños comenzaron a quejarse de dolores de cabeza y náuseas. Sus escuelas informaron que habían comenzado a sufrir alucinaciones, y 2 de ellos
comenzaron a quejarse de que no les gustaba el lugar que el señor Sonrisa les estaba mostrando. Durante una sesión, uno comenzó a gritar durante media hora, pidiendo que los colores se detuvieran, que estos eran horribles y que se presentaban poco antes de desaparecer. Uno de ellos afirmó que el señor Sonrisa les hablaba todo el tiempo y les contaba cosas terribles, pero que no podían hablar de eso con nadie, que no debían saberlo sus padres, porque también sabrían sobre las cosas terribles. El psiquiatra les pidió que describieran lo que el señor Sonrisa les decía, prometiendo que no se lo mostraría a nadie. Logró ganarse la confianza de uno de los chicos, lo suficiente como para contarle todo. El contenido de este reporte es solo conocido por él y las autoridades, pero cada vez que se le pregunta a alguien involucrado, se queda callado y rápidamente encuentra una excusa para cambiar de tema. De pronto, los niños dejaron de dormir. Las imágenes de las cámaras de seguridad los mostraban sentados sin parpadear, mirando a la pared sin moverse ni emitir ningún sonido. Se les aplicaron sedantes, pero estos no tuvieron ningún efecto. Una de las chicas comenzó a cortar extrañas marcas circulares en su piel, mientras que dos de los chicos dejaron de comunicarse en español por completo. El idioma que hablaban nunca se identificó, y a pesar de que se llevaron a muchos especialistas en lingüística, no pudieron traducir lo que decían. A principios de 1999, los 4 niños habían desaparecido en el aire. No había rastro de quién los tomó. Las búsquedas no han resultado en nada hasta el día de hoy, sin indicación de dónde están o si están vivos o muertos. Tampoco se han encontrado sospechosos. Los 4 parecen haber desaparecido en el aire, al igual que todos los demás. Sus desapariciones fueron y seguirán siendo sin explicación.